Foro Consciente. Te presentamos un conversatorio en conciencia entre algunos de nuestros miembros zafiros para fomentar la conciencia e impulsar los valores. Todos los lunes últimos de cada mes a través de nuestros canales de Facebook y YouTube @Red Mundial de Conciencia a partir de las 8 de la noche hora de Miami. Recuerda que Conciencia va con SC. Te esperamos para que todos juntos creemos conciencia con grandes temas que te impulsarán a ser un mejor ser humano. redmundialdeconciencia.com. ¡Gracias! Hola, hola, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, ¿verdad, mi querida Adi? Donde quiera que se encuentren todos ustedes en estos momentos, desde ahí pues muchos besos, muchos abrazos, muchas bendiciones y bienvenidos todos a este primer foro consciente de este año 2023 de la Red Mundial de Conciencia. Mi nombre es Raiza López, soy la presidenta ejecutiva de esta linda organización y a mi lado tengo la bella Adi Rosado. ¿Cómo estás, mi querida Adi? Pues muy bien, Raiza, feliz de estar aquí en este primer foro consciente del 2023 con un tema muy lindo, que bueno, yo he sido docente mucho tiempo, entonces es un tema que amo, con grandes miembros Zafiro que también son gente con mucha experiencia en la docencia, entonces pues es un tema muy lindo el día de hoy. Sí, la verdad que sí. Y nuestro tema es ¿cómo piensa un docente consciente? Y bueno, primero me gustaría hablarles un poquitico acerca de nuestra organización. De veras que tenemos muchísimas cosas para este año 2023, amigos, así que deseamos con muchísimo, muchísimo cariño y muchas fuerzas y mucho amor que ustedes siempre nos acompañen. Y si aún no eres miembro Zafiro, miembro activo de nuestra organización, que te unas a nosotros para seguir enviando ese mensaje a través de todas nuestras actividades, todos los webinars, todos los foros conscientes como este y muchas actividades más que tenemos, ese mensaje del despertar de conciencia tan necesario para nuestra humanidad. La Red Mundial de Conciencia realmente tiene como propósito generar seres humanos cada vez más conscientes. Ese es nuestro propósito principal. Una humanidad consciente es una humanidad feliz. Cuando vivimos disfrutando siempre el momento presente, el aquí y el ahora, cuando estamos en esa congruencia y en ese equilibrio con todos nuestros sentidos, nuestra vida es mucho más armoniosa y podemos hacer todas las labores pues de una mejor manera. ¿Verdad que sí, Adi? Claro que sí. Bueno, la verdad es que gente consciente siempre, pues, es más empática, humanos, se siente su calidez, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría también hablarles sobre la revista Zafiro Magazine. Si tú todavía no eres un miembro Zafiro de la Red Mundial de Conciencia, te invito a que lo seas. Todos los meses, el número 10, el día 17 sale nuestro número nuevo de la revista Zafiro Magazine con muchísimos artículos que escriben con su expertise diferentes miembros Zafiro, todos los temas acerca de conciencia, del desarrollo de la conciencia, de cómo crecer y ser mejores personas. Y siempre hay una entrevista del miembro Zafiro que esté en la portada de la revista. Entonces, te invito a que revises todos los números, que es www.redmundialdeconciencia.com y que veas ahí los webinars que han habido, los foros conscientes que han habido, todos los números de la revista Zafiro y todas las actividades que tenemos para ti. Sí, y bueno, hablando del docente consciente, miren, amigos, existen constantes transformaciones que yo creo nuestro mundo verdaderamente ha sufrido. Por supuesto, todo cambio pues nos lleva tal vez a un sufrimiento primeramente para luego adaptarnos un poquitico a ello. Y han habido cambios de paradigma en diversos ámbitos, verdaderamente, en nuestro mundo
incluyendo la educación. Yo creo que la educación es un componente fundamental, es así, para esa construcción de una sociedad de conocimiento. Y por eso creo que este tema es tan y tan importante, que me encanta. Como tú bien dices, mi querida Adi, es un tema muy, pero muy importante, fundamental, porque sabemos que hoy no se enseña de la misma manera que hace 30 años atrás, ¿verdad? Todo ha ido cambiando, evolucionando, al menos no en teoría. Yo sé que no se enseña de la misma manera. En estos tiempos, el docente es uno de los principales, yo creo que, actos educativos que influye, porque así es, influye muchísimo en poder lograr una educación de calidad, una educación de excelencia, pero por supuesto, sobre todo si el docente es consciente, ¿verdad, Adi? Claro, yo creo que sí, la educación fue una de las que más cambios sufrió en la pandemia y, bueno, se ha revolucionado y también es uno de los agentes de cambio también del pensamiento y del destino de una sociedad. Entonces, el docente tiene pues una gran responsabilidad y qué mejor si es un docente consciente. Entonces, me parece fundamental el tema del día de hoy para cambiar el mundo. Así es. Y bueno, y para dar comienzo a este foro consciente maravilloso, hoy tenemos a 4 miembros zafiros que nos acompañan, seres maravillosos, y qué felicidad tenerlos acá con nosotros para poder compartir este tema y que ellos nos den sus opiniones, porque ellos sobre todo también son docentes principalmente. Así que vamos a darle la bienvenida. Por acá tenemos a nuestro querido doctor Juan Carlos Romero desde Perú. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches. Gracias, Raiza. Buenas noches, Adi. Qué gusto estar con ustedes, con todo el público que nos están escuchando. Feliz de poder tener este conversatorio de un tema que es la base para las transformaciones en las culturas, en las organizaciones, definitivamente. Así es, mi querido Juan Carlos. Y bueno, Adi, si quieres, vamos a ir presentando. Claro, y tenemos aquí también a María Antonieta Terrones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás desde Perú? Buenas noches, querida Adi, también Raiza y, bueno, Juan Carlos, ¿no? Estamos realmente muy complacidos y muy agradecidos por esta gentil invitación y vamos a empezar, pues, ¿no? Para hacer una fiesta de este foro. Gracias. Gracias, María Antonieta. Y tenemos por acá a nuestro gran amigo Gustavo Vivas desde Venezuela. ¿Cómo estás, Gustavo? Abre el micrófono, Gustavo. No te escuchamos, Gustavo. Tu micrófono, Gustavo, no te escuchamos. Ay, ahora. Sí. Bueno, una alegría de compartir con esta hermosa familia, con estas lindas princesas y con este príncipe compañero Juan Carlos. De verdad que es un tema maravilloso. Sí. Y bueno, Adi, tenemos por acá nuestro cuarto participante de la noche. ¿Qué tal? Mucho gusto. Tenemos también a Roberto Zelaya Figueroa. ¿Qué tal? Bienvenido a este foro consciente. Muchas gracias a todos. Una disculpa si se escucha un poco de interferencia. Acá son 2 horas de diferencia. Todavía andamos en cuestiones laborales. Aparte de ser docente, tengo servicios de consultoría. Ahorita andamos viendo unos viveros. Pero quiero que vean esto, miren. Este es el Valle del Yaqui. Aquí es donde ahorita andamos. Se conoce como el Granero de México. Aquí estuvo el doctor Norman Borlaug realizando sus experimentos que llevaron a la Revolución Verde, por lo cual ganó el premio Nobel. Vean nomás hasta dónde llegan los campos de trigo, una cosa hermosa. Y así como este crecimiento que estamos viendo aquí, pues bueno, tenemos un crecimiento todavía más importante que es el de las personas y ahí estamos nosotros colaborando como maestros. Saludos a todos, que aquí andamos. ¡Qué hermoso! Gracias por compartir. De veras, qué maravilloso. Mire, esta tecnología, la verdad que todo lo que ha ido evolucionando, lo que hemos ido avanzando, favorece muchísimo. De veras que cuando podemos dar el buen uso, de veras, de todo lo que hemos ido avanzando en la vida, pues todo se facilita de una mejor manera. Y hoy por hoy tenemos el privilegio de poder
comunicarnos, ¿verdad? Y poder dar este mensaje al mundo entero desde diferentes partes del mundo. Vemos que habemos diferentes países aquí conectados. Yo estoy acá desde Miami, Florida, los Estados Unidos. Nuestra querida Adi desde México. Tenemos a Juan Carlos y María Antonieta desde Perú. Tenemos a Gustavo desde Venezuela y tenemos a Roberto desde México. Así que qué placer tenernos acá con nosotros para compartir este tema. Y bueno, ¿qué te parece, Adi? Me gustaría comenzar con una preguntita ya para entrar ya de lleno a este foro consciente. ¿Qué les parece? Vamos para nuestra primera pregunta que, bueno, tengo acá a mi lado tengo a María Antonieta. Entonces vamos a comenzar por las mujeres, ¿verdad? ¿Ustedes están de acuerdo? Comencemos con nuestra querida María Antonieta. Mi querida María Antonieta, a ver, una de las preguntitas que me gustaría hacer en la noche de hoy es realmente para ti, ¿qué significa realmente la docencia? ¿Cuál es el significado de ser docente? ¿Y crees que es como una vocación o una profesión, en tu caso, ¿no? En tu opinión. Bueno, Raiza, saludando a todos los que ya están conectados con nosotros. Mira, para mi caso especial, para mi percepción personal, realmente yo nací con este amor a la docencia, a la enseñanza, ¿no? Como, bueno, hace poco estuve en una reunión y yo manifesté que desde muy pequeñita me dediqué a esto, ¿no? A aprender y a enseñar. Entonces, creo que para mí son ambas, se necesitan ambas. O sea, que tengas la vocación y a la vez la conciencia de que es una profesión de mucha responsabilidad, ¿no? En algunos países, ¿no? Bueno, la percepción que antiguamente se tenía ahora está cambiando y eso nos alegra mucho, de que si no pudiste pues ingresar para las carreras que las consideraban entre comillas las difíciles de poder alcanzar un cupo en los institutos superiores pedagógicos o en las universidades, ya pues entonces estudia educación, ¿no? Pero ahora esa concepción está cambiando porque ya se tiene la visualización y el reconocimiento de que todos pasamos por las manos de un docente, de un profesor, desde pequeñitos hasta llegar a donde quieras llegar, que sea tu universidad y posgrados, ¿no? Entonces, somos los formadores de todas las profesiones que existen y las que vendrán también, ¿no? Entonces, cada paso que da la ciencia, la tecnología, en vanguardia, ahí estamos los docentes, los profesores. Entonces, se requiere que la persona que se dedique a este maravilloso arte, porque es un arte, es una filosofía, es una vocación, es un emprendimiento grande y que debe nacer del ser, ¿no? Como dice, saber hacer, pero también lo principal, el ser, con esa vocación y la conciencia, como vuelvo a repetir, de que cuando ya estés en la carrera, aprendiéndola, la hagas a conciencia, ¿no? O sea, que realmente seas, no solamente ahora que vamos a hablar sobre este tema de la conciencia docente, sino previo a eso, que seas un alumno consciente de la profesión que vas a llevar, alumno consciente de la pedagogía. Sí, de veras estoy muy de acuerdo, mi querida María Antonieta, y es que es un servicio personal. Yo creo que interviene mucho la personalidad, las emociones, es necesario, los sentimientos, la pasión, ¿verdad? Y ese compromiso ético, verdaderamente, porque todo eso puede influir ya sea de manera positiva o tal vez negativa, según la labor que esté desempeñando el docente, y puede tener consecuencias, por supuesto, en el aprendizaje de los alumnos. Así que a mí me parece que es un arte verdaderamente, como tú bien lo dices, maravilloso, que tiene una influencia muy grande en toda nuestra humanidad, porque es la enseñanza en sí. Es muy importante que el docente sea consciente de lo que está realizando.
Bueno, mi querida Ali, te dejo con la próxima preguntita, a ver. Ok, a ver, me gustaría preguntarle, no sé, pues al que sigue que tengo yo después de María Antonieta, tengo yo a Gustavo Vivas. Entonces, bueno, si quieren esta pregunta, ¿qué debo hacer yo o cómo transmitir lo que sé? No, lo que sé, pero en cuanto a conocimiento y experiencia, ya que están cambiando las maneras de transmitir tanto la experiencia como los conocimientos, y cada niño aprende de manera diferente, ¿no? O cada alumno, ya sea en cada etapa de la vida, ¿no? Hay quien es más visual, hay quien es más auditivo. ¿Cómo puedo yo transmitir con tanto cambio mi conocimiento y mi experiencia para que realmente le interese y pueda adquirir ese conocimiento teniendo como esa curiosidad por saber, no únicamente porque sea lo que tiene que hacer en ese momento, sino realmente despertando el interés por averiguar qué existe en este mundo y por aprender más en el niño, en el adolescente o en el adulto? Sí, muy interesante, querida amiga Adi. Esta pregunta creo que de verdad que la sacaste de jonrón con la pregunta. Maravillosa porque si estamos hablando de una educación consciente, nosotros la primera actitud que tenemos que asumir nosotros los docentes es la observancia consciente. Nosotros como primero, ser observantes conscientes. Y llevar a nuestros estudiantes a que la pedagogía que nosotros desarrollamos tiene que ser una pedagogía desde una actitud constructivista, una actitud de una educación inclusiva, una educación una educación, ya las aulas tienen que ser aulas transformadoras, sanadoras, liberadoras, y que desarrollemos educación, porque aquí hay varias palabras clave. Aquí nosotros deberíamos, más que hablar de un foro consciente, que es de maravilloso desde la educación, es el ABC de la educación. ¿Cuáles son cada uno de terminologías que nos va a apalancar, nos va a empoderar a nosotros a que seamos unos educadores desde la actitud observante consciente? Y una de ellas es la pedagogía. Pero ¿qué es la pedagogía como tal? ¿Sí? Es la ciencia que estudia todo lo que se transmite, que es los conocimientos o los contenidos de valor. Y lo importante es la didáctica. ¿Cómo desarrollamos nosotros la didáctica? Que son los métodos, la forma, la manera, los modos de enseñanza. Pero mire, qué importante desarrollo desde el contexto psicoemocional del ser, desde los contextos psicoafectivos del ser. Ya nosotros tenemos que salir de esa educación de caverna a una educación de aula transformadora. Y tenemos que quitar el concepto de aula, porque aula quiere decir cuadrado, quiere decir conductista. Nosotros fuimos formados en una educación conductista. ¿Y qué nos llevó? Entonces, es importante que la educación tiene que tener nuevos métodos, nueva expresión, nuevo ardor y nuevas actitudes. Nueva expresión, nuevo ardor, nuevos métodos y nuevas actitudes. Porque si nosotros queremos tener ciudadanos libres, conscientes y responsables, escuchen esto, conscientes y responsables, tenemos que empezar a formar al ser maravilloso que Dios, desde los conocimientos, desde la teoría, desde todos estos contenidos programáticos. Porque yo les voy a decir algo para terminar mi exposición. A mí me enseñaron que cateto al cuadrado, que hipotenusa, me sirvió a mí todo esto para tener un proyecto de vida consciente, tener claro mi misión, mi visión, mis sueños, mi vocación. A mí no me lo enseñaron en la universidad como tal, lo aprendí a medida que yo fui formándome como coach en transformación de talento humano. Por eso les invitamos a que los docentes empecemos a experimentar y a vivenciar la ansia consciente desde una pedagogía transformadora. Gracias.
Gracias. Excelente, excelente, querido Gustavo. Y yo sé que cuando estamos hablando de docencia, como tú bien dices, aula, estamos nosotros, bueno, yo digo nosotros ya en nuestras edades, ¿verdad? Lo que estamos acá presente, tuvimos verdaderamente esa educación donde estábamos en un aula, donde todo era así muy, muy al cuadrado, como bien nos dice Gustavo. Hoy en día existe una diferencia enorme. Hoy en día hasta hemos tenido la facilidad de recibir enseñanzas o de dar esa enseñanza a través también de una pantalla, a través de esta tecnología. Hay diversas maneras, diferentes formas, y yo creo que todo, siempre y cuando se haga de una manera no tanto conductiva, yo creo que interlazando mucho más esas emociones, tratando de llegar mucho más a ese niño, tratar de comprender al alumno, tal vez por lo que esté pasando, entender que todos no son iguales y tener como esa diferencia, ¿no? En cuanto a la enseñanza. Hay muchas cualidades, yo creo, que determinan un verdadero docente consciente, ¿no? Pero bueno, me gustaría también, ya de paso, mi querida Adi, hablando así más o menos de cualidades, preguntar, yo tengo aquí debajo de mí, así como sale en pantalla, tengo a nuestro querido amigo Roberto, y nuestra querida Adi tiene a nuestro amigo el doctor Juan Carlos. Así que yo le voy a hacer la preguntita a nuestro amigo Roberto Zelaya, aquí que tengo debajo de mí, aquí en la pantalla. Querido Roberto, me gustaría tu opinión acerca de precisamente esas cualidades para un docente consciente. ¿Y crees que también, bueno, incluir esto, que desde la educación se pueda cambiar esa mentalidad de un individuo y poder desarrollar personas pensantes con la capacidad de poder tomar decisiones ya correctas por ella misma o por él mismo? Sí, gracias por permitirme expresar mi opinión, que pues en primer lugar como docente uno debe estar siempre abierto simplemente a opinar porque puede estar equivocado y las demás personas también tienen mucho que aportar y mucho tenemos que aprender nosotros de ellos. En cuanto a las cualidades del docente, mira, bueno, pudiéramos hacer tal vez un simposio donde hubiera muchas cualidades. Desde mi punto de vista yo creo que la principal cualidad de un docente es que es un rebelde innato. Es alguien que se cuestiona, es alguien que cuestiona al mundo, no en un sentido negativo, sino en un sentido de buscar respuestas y de ofrecer nuevas alternativas. Me gustó una entrevista que le hicieron a Carl Sagan, pues ya falleció, él era pues un científico, y él hablaba cómo es que los niños hacen muchas preguntas de manera natural, y uno siempre como adulto lo que le dice es, cállate, qué tonterías preguntas, así son las cosas, y va pagando esa curiosidad. Pero un docente debe ser capaz de conectarse con ese niño y preguntar. Y de hecho yo creo que son nomás dos preguntas las que debe ser capaz de responder un docente en la medida de sus posibilidades. El por qué y el para qué. Porque como docentes, en cuanto a la técnica me refiero, nosotros respondemos muy bien sobre el cómo. Cómo se hace un motor, cómo vuela un avión, cómo se prepara un pastel, cómo se saca la hipotenusa o lo que ahorita estaban aquí mencionando. Y sabemos muy bien el cómo, pero cuando alguien pregunta ¿por qué o para qué? Ahí es donde empieza la trascendencia de las respuestas. Hay un dicho que me gusta mucho a mí en cuanto a la docencia, que por cierto, ahorita les voy a decir un secreto de mi persona, que dice que ser docente más que llenar un cubo es encender un fuego. Y a veces como que confundimos y creemos que hay que llenar la cabeza del alumno con ideas, conceptos, teorías. Pero yo creo que hay que encender el fuego que nos cuestione, el fuego que lo cuestione. Y ese fuego que cuestionando al mundo permita precisamente cambiar para mejorar. Y bueno, aquí les digo un secreto. Lo bueno es que nadie me está escuchando. Yo no quería ser docente. Yo fui muy travieso de niño. Me ponían las cruces mis maestros. Y cuando me invitaron a dar clases, yo dije, ¿qué voy a andar haciendo dando clases? Pero la primera vez que di clases me enamoré de la docencia. La verdad, fue un impacto ver cómo puedes transformar las vidas si llevas al alumno a que se cuestione y a que establezca sus propias maneras de ser y de pensar. Y yo vi el tremendo impacto que tiene la docencia. Más allá del cómo, el llevar a la persona al ser.
y yo creo que eso no tiene valor, porque eso, incluso cuando nos vayamos de aquí, pues van a quedar como semillas que algún día van a fructificar. Yo creo que eso es lo principal que busca un docente. Pues sería mi comentario, no sé si más o menos anduve cerca de lo que me preguntaste. Sí, claro que sí, mi querido Roberto. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito saber que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con esa dedicación, con esa pasión, porque eso tiene mucho que ver. Cada cosa que hagamos en la vida, cada profesión que hayamos escogido, cada trabajo que estemos realizando, y en este caso hablando de la docencia, yo creo que es muy importante verdaderamente el quererlo, el tener ese amor y esa pasión verdadera por enseñar, por dar ese servicio a las demás personas. Creo que es muy importante y en ello pues tiene mucho que ver el ser consciente también. Así que muchísimas gracias, mi querido Roberto, por tu respuesta. Adi. Pues sí, entonces, bueno, me toca a mí la siguiente pregunta. Y bueno, va un poco de la mano con la pregunta, o más bien con la respuesta de Roberto. A mí nunca me ha gustado tener alumnos obedientes. Siempre les he dicho que a mí no me gustan los alumnos obedientes, porque un alumno obediente es un niño que va a escuchar, se sienta, se calla, hace lo que le dicen y pierde toda la curiosidad y toda esa frescura por descubrir el mundo. Entonces, siempre les he dicho que me gustan los niños no tanto desobedientes, pero sí rebeldes, como decía Roberto. Entonces, me gustaría preguntarle a Juan Carlos Romero, ¿cómo es que hace o cómo hacer, cómo avivar ese fuego que decía Roberto para contener muchas veces emocionalmente o inclusive intelectualmente a los alumnos para empezar a guiarlos sobre esa curiosidad por aprender? Para ir despertando, no nada más que se queden con lo que enseñamos, porque el maestro que enseña ha perdido la batalla, ¿no? El chiste es despertar esa curiosidad, porque ellos aprendan a investigar y aprendan a descubrir el mundo y a tener ese interés. Entonces, ¿cómo podemos hacerle o qué tiene que hacer o quién tiene que ser ese docente para encender esa llama en el corazón y en la mente de los niños, pero conteniéndolo tanto intelectual como emocionalmente? Gracias, Adi. Gracias. Qué bonita respuesta. Me encantó la respuesta de Roberto. En primer lugar, hay que empezar encendiendo el fuego personal, fuego propio. Si el maestro no está encendido, el aula jamás se encenderá. Y lamentablemente nuestros maestros están muy apagados, muy desmotivados, muy desanimados. Hay que hacer autocrítica. Lamentablemente, en la cultura de la docencia, muy pocos se entrenan, muy pocos se actualizan, viven con el síndrome del burnout, vienen estresados. Hace 5 días di un entrenamiento a 25 profesores, pasado mañana voy a hacer entrenamiento a otros equipos con coaching educativo, neuroeducación. Y mira, no he empezado ni el año de estudio, de enseñanza, y estos maestros están estresados, están con la cara larga, están con el cuerpo pesado, todavía no llegan ni al aula. Y pude tener con ellos un entrenamiento desde ahí. Primero tiene que estar el fuego en uno, porque si yo no estoy encendido, ¿a quién enciendo? ¿A quién contagio? Si yo estoy apagado, si yo no tengo la vocación, si yo estoy ahí solo por el dinero, si yo estoy solo ahí porque tengo deuda, porque no me queda de otra, jamás la educación será transformada. Porque para que haya aprendizaje tiene que haber el gran combustible que se llama la emoción. La emoción, el cerebro no aprende si no hay emoción. El combustible del aprendizaje es la emoción. Pero si el maestro no viene encendido por amor, si no ama la educación, si no ama su vocación, si no ama lo que hace, la educación jamás será transformada. Y lo otro, que hay que trabajar con los padres de familia. Y hay que trabajar con los directivos de los colegios, porque un directivo, si no está encendido, no contagia a sus maestros en los centros. Tenemos que encender a los directivos, tenemos que encender a los dueños de los colegios, a los directores de los colegios. Ya los ministerios quizás no los podamos encender. Yo estoy trabajando con el Ministerio de Educación de mi país y hay graves
ataduras para lograr cambios. Pero quizás no los encendamos a los directivos de los ministerios de educación de nuestro país, pero si encendemos a los directores de los colegios, a los docentes de los colegios, a los padres de familia, los niños estarán encendidos y así podremos encender un país con la llama del cambio y de la transformación que tanto anhelamos. ¡Wow! Gracias, Juan Carlos. Sí, así es. Mi querida Raiza. Y, ay, mi padre, este es un tema verdaderamente que yo digo es muy apasionante, es un tema muy importante, es algo fundamental porque de ahí radica verdaderamente qué es lo que va a salir de esas aulas. Esos niños, esos adolescentes o esos hombres o mujeres, porque podemos siempre ser alumnos, es que siempre somos alumnos, pero bueno, siempre estamos aprendiendo constantemente en la vida. Dependiendo de esa enseñanza, de cómo estamos captando esa información, de qué manera nos estamos comunicando, de qué manera está esa conexión entre el alumno y el maestro, es cómo nos vamos a nosotros desempeñar entonces afuera de esa aula. Es muy importante, estoy muy de acuerdo con lo que nos comenta el doctor Juan Carlos y bueno, todos verdaderamente que por supuesto han tenido respuestas extraordinarias y excelentes. Y bueno, yo he estado aquí compartiendo mientras tanto todos estos mensajitos que hemos estado teniendo de diferentes partes. Nuestra querida Zulibrito dice, hola familia. Franco Márquez, saludos desde San Cristóbal, Venezuela. Felicito al grupo docente. Y Daniela Galvis Gámez, saludos desde Táchira, Venezuela. Erika de la O, abrazotes a todos, gracias por ser docentes conscientes y ser parte de esta hermosa comunidad, la Red Mundial de Conciencia, nuestra querida fundadora de esta hermosa organización. Y su librito nos dice, nací docente, me gusta eso, María, cuando estuvo compartiendo María, yo también nací docente y es mi mayor pasión el enseñar, así que ella dice, cuando estuviste comunicando, nací docente, qué bonito. Y bueno, aquí con el nombre de Cocina de Clase, pero sabemos que es nuestro querido Elliot Farid Mansur. Saludos cordiales a todos, gracias por sus enseñanzas, sí es Elliot. Lucero dice saludos desde Lima, Perú. Su librito, excelente respuesta, Gustavo. Kerson Chacón dice, les felicito, no hay profesión más sublime que ser docente. Se forma para la vida, se cambian conductas y sobre todo se transforman almas. Qué grande es ser docente. Qué hermoso mensaje, me encanta. Mauricio Guerrero, hola, saludos desde el Instituto Interamericano de Inteligencia Emocional, Estado Táchira, Venezuela. Iris Yolanda, feliz de estar con ustedes y nosotros felices de tenerlos acá. Gracias. Gerson Chacón, los docentes no somos dadores de clases, somos escultores y artesanos de una arcilla que terminan en una preciosa obra de arte. Si enseñamos con verdadera mística y entrega. ¡Wow! Gerson, me encantó esa frase, de verdad, qué hermoso lo que acabas de compartir. Qué mejor manera, ¿verdad? Lo has puesto de una manera espectacular, porque es así, verdaderamente. Y bueno, mi querida Adi, a ver, ¿qué crees? Tenemos, puede que 10 minuticos más de programa, así que vamos a ver, yo tengo una preguntita más, a lo mejor tú después puedes hacer algún otro comentario, otra preguntita. Yo también, claro. Y en este caso tal vez puede que todos puedan dar unos 2 o 3 minuticos de respuesta en esta pregunta. En este caso pues sería más que nada, ¿cuál es el sentido de tu enseñanza para cada uno de ustedes? Comencemos pues con nuestra querida María Antonieta. Mira, para ese sentido de enseñanza, lo primero que debemos tener es la conciencia pedagógica, ¿no? Es decir, esa conciencia pedagógica del docente en formación. O sea, desde que él se forma, ya debe llevar eso para poder proyectarse a cómo ser un buen docente en aula, ¿no? Entonces, ¿qué metodologías, qué estrategias debe tener? Sobre todo que debe él o ella presentar esa posibilidad
hemos hablado acá de los estudiantes, ¿no? De retomar el sentir, el pensar y el actuar del estudiantado en formación. O sea, debe ser, como dijo Adi, no me gustan los obedientes, tampoco los desobedientes, no quiero decir que sean desobedientes y me hacen un caos mi salón de clase. Yo le entiendo perfectamente a dónde va su mensaje de Adi. Lo que ella quiere es de que ese estudiante no sea pasivo, sea un ente activo en el proceso educativo, que ya sabemos que es la enseñanza y el aprendizaje. Y como siempre lo recalcamos, se da por ambos sentidos. Ya no somos en esta época aquellos docentes, ¿no? Que entrábamos al aula pues como pavos reales, ¿no? Mostrando nuestras plumas, nuestra sapiencia, y mirábamos levantando respingando la nariz, mirando a nuestros estudiantes, ¿no? Y nosotros dadivosos porque están sus cabecitas blancos, blanco, ¿no? No hay nada en esas cabecitas y nosotros nos vamos a encargar de llenarlo. Totalmente falso, porque con estudios científicos en pedagogía y en las otras áreas se ha demostrado pues que los saberes previos están en el ser humano, ya desde que está en el vientre materno, porque trae los genes, los ADN de sus anteriores generaciones que le han transmitido, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, los niños nos deslumbran, ¿no? Los bebés, y así inconscientemente o también consciente, pero en silencio, estamos comparando, ¿no? Cada etapa que vemos en nuestros niños, en nuestras niñas, adolescentes, ¿qué sucede con nosotros? Inmediatamente nos comparamos. ¡Wow! ¿Cómo son ahora los niños? Y cómo yo era en esa época. Pero no porque fue mi responsabilidad, no, sino que era el contexto. Nosotros somos productos de los contextos. Y como bien lo decía Juan Carlos, si esa aula nunca va a ser un aula de realmente un semillero ahí de aprendizaje si no hay la emoción, si el docente no se propone a propiciar fuego, como la dama de fuego, ¿no? Cuando canta su canción que la vida es una fiesta. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cómo nosotros generamos la curiosidad de los alumnos? Precisamente, como decía Juan Carlos, ese ambiente tenemos que cuidar y nosotros primero tenemos que ser la persona, ¿no? Integral que ha desarrollado todas sus áreas en conjunto para propiciar en los alumnos precisamente ese desarrollo. Entonces, la curiosidad en el aprendizaje debe el docente estar consciente que es personal y diferente, como ya lo hemos dicho acá, ¿no? Que los estilos de aprendizaje son personales, son distintos. Cada alumno tiene su propio estilo de aprendizaje. Unos son más visuales, otros son más auditivos, otros son más kinestéticos, o sea, les gusta utilizar el cuerpo, los gestos, los sentidos, tocan para aprender. Entonces, yo creo que todos esos puntos debemos tomar conciencia, sobre todo que convirtamos el aprendizaje en nuestras aulas, que sean conscientes, empezando de nosotros mismos, en el proceso educativo, porque yo no solo voy a mi aula a enseñar, también me llevo muchísimos aprendizajes si soy un docente observador. Entonces, el rol del maestro también como observador debe ser que debe ir un paso delante del estudiante. No, ahí estamos cerrados. Nosotros tenemos que ir un paso detrás de nuestro estudiante, motivándolo. No diciéndole esto haz o tienes que irte por esta dirección, sino debemos estar atentos a su vocación, a sus estilos de aprendizaje, qué es lo que le gusta. Como dice Adi, yo quiero que sea el que se mueva, el que participe, no el que me obedezca, el que todo lo cumpla y simplemente recibió el conocimiento y se va. No, yo quiero aquel que me aporte, ¿no? Sin temor a equivocarse, sin temor a las chacotas, a las burlas. Y ahí depende muchísimo del docente, cómo va a guiar esa aula, cómo va a dar confianza a estos estudiantes para mostrarse en su verdadera magnitud para aprender. Muchas gracias. Gracias, mi querida María Antonieta. Y es así, ¿no? La labor verdadera del docente consciente es
es estos conceptos de entrega, es tener esta entrega, esta generosidad y el sacrificio. Yo creo que debe estar muy, pero muy presente en la vida de un docente consciente. Raiza, y debe ser también el docente, ¿no? Un docente de corazón. Exacto. Un docente reflexivo, o sea, no debe ser solamente el docente sapiente, o sea, que va a entregar conocimientos, sino que va a actuar, como dijo Juan Carlos, muy bien, lo dijo desde la emoción y propiciar el fuego en nuestras aulas. Gracias. Gracias, mi querida María Antonieta. Bueno, y tenemos entonces unos minuticos más para los próximos. Mi querida Adi, escoge el próximo. ¿Hacemos otra pregunta o alguien más quiere contestar sobre lo mismo? ¿Otra? Si quieren contestar en la misma, yo creo que todos tienen diferentes formas, ¿no? De cómo es ese sentido de su enseñanza. Así que si cada uno quiere dar su mensaje en su propia opinión, pues yo creo que estaría bien, ¿verdad? ¿Qué crees? Gustavo fue el próximo, entonces seguimos con Gustavo. Ok. Mi querido Gustavo, ¿no? ¿Qué crees? Gustavo fue el próximo. Que Juan Carlos iba a salir al ruedo, pero bueno, aquí estoy con gusto, claro. Es importante, hay tres. Ahí se nos está perdiendo, Gustavo. Gustavo fue el próximo. Que Juan Carlos iba, bueno, aquí estoy con gusto, claro. Bueno, es importante tener tres principios claros de ser observantes conscientes. El primero es hacerse responsable de esa profesión. El primero es hacernos responsables de que hay una profesión tan sublime, tan pura, tan loable, que no hay palabra que explicarlo, solamente sabemos transmitirlo a través de esa actitud de observante consciente como docente, como vocación. La segunda es que somos merecedores de colocar en práctica los saberes, colocar en práctica las experiencias, las anécdotas, las vivencias desde estos espacios permite. Somos merecedores. Y lo más importante es que somos creadores de nuestra propia realidad. Somos creadores de nuestra propia realidad. Y por tal motivo, eso es lo que tenemos que transmitirle a nuestros estudiantes, aquellos que están, si nosotros queremos dejarle huellas cognitivas, queremos dejar un legado, queremos nosotros que ellos también pasen a la historia de la vida, pues tenemos que modelar una pedagogía, una didáctica y una educación transformadora en lo que se llama vivir la vida en plenitud, conectarlos a cada uno de estos estudiantes con dos herramientas importantes, y yo creo que todo docente deberíamos tener muy claro dos herramientas. Una se llama la programación, y esto lo maneja bastante bien Juan. La otra se llama la inteligencia emocional. Dos columnas existenciales, dos columnas importantísimas que cada uno de nosotros, los maestros, docentes, profesores, educadores, debemos tener presente. Y no solamente los educadores, todos y cada uno de los seres humanos que transmitimos contenidos de valor, tener la neurolingüística y la inteligencia emocional como compañeras de viaje, como recursos para nosotros trascender en el tiempo y en el espacio. Gracias. Y bueno, a mí me gustaría hacer otra pregunta en cuanto a cómo presentar esa didáctica. Gracias. Tenemos ahorita los niños o los alumnos, estudiantes en general, tienen en la época, la mayor facilidad para tener toda la información a su mano. Toda la información está en Google, en Internet. Nunca habíamos tenido tanta facilidad para tener toda la información a nuestra disposición. Pero nunca habíamos tenido alumnos con tan poco interés por investigar.
como todo se les da fácil, poca tolerancia a la frustración, poco interés por profundizar, quizá tienen toda la información en sus manos, pero no saben cómo darle el uso correcto. ¿Cómo podemos usar la tecnología a nuestro favor para que no nos mete el pie en cuanto al interés y en cuanto a confundir con información, y que ellos sepan tener como esta parte en donde nos mete el pie en cuanto al interés, en cuanto a confundir con información, y que ellos sepan tener, bueno, en donde esta parte ¿qué es lo que está pasando? Que tengan la información, que puedan disponer de ella para un momentico, Adi, creo que si los demás pueden cerrar su micrófono para que se pueda escuchar a Adi, porque no se estaba escuchando. Okay, hay doble voz ahí. Sí, me empecé a escuchar. ¿Ya se oye bien? Ya. Bueno, ¿qué podemos hacer para usar la tecnología a nuestro favor en lugar de que juegue en nuestra contra y utilizar toda poner a disposición de nuestros alumnos toda esa información, pero también el que sepan cómo utilizarla, cómo investigar y también dejar de lado como esa tolerancia tan baja a la frustración y al investigar en Google todo o al hacer cosas como con lo primero que se encuentran? Entonces, ¿qué podemos hacer como maestros para usar esa tecnología a nuestro favor? La tecnología, Adi, es una oportunidad grande para el desarrollo de todos los talentos, dones que ya traen innatos nuestros alumnos. Pero aquí es un trabajo en conjunto, no solamente de los docentes y de todos sus pares, y con sus directivos en las instituciones educativas, sino aquí entra a tallar principalmente que se comunique esa trípode, que es la familia, la escuela y la comunidad, porque cada una de ellas enseña y modela a nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, ¿no? Entonces, allí tomar conciencia. Y el principal que yo veo, lo principal es que los estudiantes tengan una formación principalmente para que ellos tengan la planificación de sus actividades, vuelvo a tomar lo de Juan Carlos, que se emocionen por cada día que tienen la oportunidad de abrir los ojos, enseñar a nuestros estudiantes a ser agradecidos, ¿no? Y sobre todo, y eso todo es pues todo lo conocemos, es lo que se establece cuando hacemos este estudio de la programación neurolingüística, la neurociencia, la transformación profunda, ¿no? Entonces, eso nos conlleva a capacitarnos con herramientas, instrumentos. Imagínate, Adi, que ni siquiera nosotros sabemos respirar. Y se ha percibido en su verdadera magnitud cuando vino el coronavirus. Allí los médicos hicieron conciencia a los pacientes que efectivamente nosotros respiramos a medio pulmón. No sabemos respirar. Imagínate algo tan imprescindible para nuestra vida, porque principalmente el cerebro es un órgano que necesita oxigenación y es una masa que tiene más que todo un contenido de grasa, pero no es una grasa mala, sino es una grasa sana. Por eso se recomienda que la alimentación sea saludable, que esa grasa que requiere como alimento decisivo para el cerebro la oxigenación y el agua para su hidratación debe provenir de grasas saludables, como son el aceite de oliva, las nueces, los granos secos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos alimentos. Entonces, los alumnos tienen que emocionarse por su propia existencia. O sea, deben ser conscientes de la máquina maravillosa que ellos tienen y de este órgano que muchas veces le dan de cachetadas, empezando por los padres de familia que se despertaron tarde, no hay tiempo de la lonchera
pasan por la bodega y todavía le dicen, hijito, escoge lo que quieres. El niño escoge su chisito, bueno, las cosas que más le gustan, gaseosas, frugos, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que tomar conciencia de eso. Yo pienso que allí y planificar su tiempo, hacer que el niño, la niña, el adolescente, el joven se emocione de emprender sus propias actividades diarias, que no sea un escolar que se vaya a la deriva, a ver qué viene, a ver qué me toca hacer, sino que sea consciente de su mañana, de su tarde y de su noche, que sea responsable. Y allí entra a tallar también que haya la disciplina. O sea, nosotros como padres de familia somos responsables del buen uso de esas herramientas tecnológicas, Adi. Es muy importante eso, que tomemos conciencia. A mí me parte el alma cuando veo que le dan a bebés los celulares. No saben el daño inmenso que se está haciendo. Y hay estudios científicos ya, ¿no?, que han determinado que esas generaciones van a tener, o ya lo están teniendo, serios problemas neurológicos. Entonces, y de la vista y mucho más. Hace poco estuve en un centro hospitalario y el bebé, la niña de 2, 3 años, le pedía a la mamá algo, ¿no? Y la mamá, ¿no?, estaba con el celular y hacía esto, ¿no? Ay, espera. ¡Wow!, ¿no? Y es el calor. La bebé se sentía sofocada. Yo me acerqué. Bueno, y precisamente, mi querida María Antonieta, yo creo que eso es una de las cosas que el docente también pudiera utilizar como un arma, creo yo, como algo para bien, ¿no? Quitar los celulares, que bueno, acá en los Estados Unidos lo prohíben, por lo menos no pueden entrar a las aulas, no pueden tenerlos. Disciplina. Tienen que tenerlos apagados, no pueden estar hablando, porque es algo verdaderamente es importante, ¿no? Si van a estar, para poder conectarse con lo que van a estar recibiendo y el aprendizaje, pues no estar tampoco en los celulares. Me encanta, mi querida María Antonieta, muchísimas gracias. Vamos a pasar un momentico, María Antonieta, porque tenemos a Roberto Zelaya y ya está muy de noche para él, y de veras quisiera hacerle pregunta, porque agradezco muchísimo que además que él nos está regalando su tiempo, que estaba ahí compartiendo y enseñando también. Pues me gustaría, mi querido Roberto, hacerte esta última preguntita. Sé que tenemos unos 6 minuticos más para ti y luego para nuestro querido Juan Carlos Romero. Mi querido Roberto, además de cualidades como humildad, tal vez respeto, esa ética y responsabilidad, ¿cuáles otras cualidades podrías tú darnos de un docente consciente? Sí, Raiza. Bueno, sí, en efecto, ya me agarró aquí la noche. De hecho, ya iba yo para mi auto. Yo creo que pueden ver ahí el atardecer, una cosa muy hermosa, muy hermosa. Sí, hermosa. Pero pues ya se hizo de noche y acá está el campo, pues hay que retirarnos. Pero bueno, no me voy a perder mucho en eso. Quiero pues tratar de abordar eso. Ahorita yo comenté que para mí un docente consciente es alguien que sabe responder el por qué y el para qué. Es lo que yo decía, que eso lleva mucha reflexión. Pero también yo así lo considero, a reserva de que ustedes tengan su propia opinión, que un docente es aquel que sabe ciertas respuestas, no todas, ciertas respuestas, pero aquí viene la parte importante, pero no se las dice a sus alumnos, sobre todo aquellas que tienen que ver con la vida, sino que motiva que ellos lleguen a sus propias conclusiones. Esta es una línea muy tenue, porque cuando uno tiene respuestas, lo primero que quiere es que el otro vea las cosas como uno ve, piense como uno ve, y yo creo que más bien es llevar que el otro saque sus propias conclusiones. Hay pues una historia muy cortita que dice que unos discípulos le decían a su maestro que si, ¿por qué siempre le hablaba con parábolas? ¿Por qué no les decía las cosas tal cual? Y que el maestro le responde, ¿te gustaría que alguien agarrara una fruta, la masticara y te la diera para que te la comieras? Y yo creo que es lo que hacemos los docentes a veces, masticamos las cosas y le decimos, aquí ya está, trágatelo. Y bueno, hay que motivarlos, hay que guiarlos, pero no hay que darle respuestas. Imagínense que, no sé, es un ejemplo muy burdo. A alguien le dijéramos, el limón sabe ácido. Y él pues ya conoce la respuesta y nunca lo prueba, pero siempre anda diciendo, no, el limón sabe ácido. No, es que el limón es algo que sabe ácido, pero en la vida lo probó. Entonces yo creo que ahí es una línea muy tenue entre pues enseñar, motivar, y me gustó ahorita, se me hace que fue una palabra que se repitió, eso del fuego, y se me puse a pensar, así como existe ahorita el Homo sapiens, yo creo que podemos avanzar al Homo
igneo, no sé, ignus, algo así de fuego, que implica eso, pues que implica es una responsabilidad con la vida, con uno mismo, con los demás, llevar al otro sus propias respuestas, respetar las otras respuestas, pero sí, en cierta forma, y ahorita lo digo con todo el respeto, zarandear ahorita el árbol porque sí se está durmiendo un poco el alumnado, la docencia, y yo creo que pues de vez en cuando hay que dar algunas pataditas al árbol en el buen sentido para que se arme un alboroto y se vuelven a acomodar las cosas pues, de una mejor manera. Sería lo que te puedo comentar ahorita, Rey. Gracias, mi querido Roberto. Muchísimas gracias por tus respuestas, por tu tiempo. Sí, por eso te quise preguntar, porque sé que ya es de nochecita por ahí y ya pues es muy tardecita para ti. Entonces, Adi, pues te dejo con esa última preguntita para nuestro querido Juan Carlos. Claro que sí. Bueno, y gracias, Roberto, por regalarnos este paisaje hermoso. Y bueno, a mí me gustaría, siguiendo a lo que estábamos diciendo de la tecnología, me gustaría esta pregunta que hizo Gerson, me parece muy interesante. Toda la tecnología nos da toda la información, que era lo que decíamos aquí, en el aquí y en el ahora, ¿no? 20 respuestas en el momento. ¿Qué retos vamos a enfrentar ahora como maestros o qué desafíos podemos enfrentar ante la inteligencia artificial? Por ejemplo, hay alumnos ahora que pues escriben, no sé, a chat GPT, escríbeme el ensayo sobre no sé qué indetectable y entonces ya nada más es un copy-paste, ¿no? Realmente ni siquiera están investigando, ¿no? ¿Cómo podemos enfrentar estos retos o qué crees que podemos hacer para no ser desplazados, pero además no tanto desplazados como docentes, porque yo creo que el ser nunca se va a poder desplazar, pero ¿qué podemos hacer como maestros para como plantar esa semilla de no caer en estos excesos, ¿no? Utilizarla sí, pero no para no aprender, ¿no? No para evitar el conocimiento, sino para aumentarlo. Gracias. Bueno, la clave es que vuelvo a enfatizar, ¿no? El maestro, el docente, tiene que aprender que en el aula hay como 25, 30 tipos de cerebros con diferentes formas de aprender. El profesor tiene que usar las metodologías de aprendizaje, las metodologías de enseñanza, pensando en aquellos que tienen como dominante el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho. Entonces el maestro tiene que aprender a combinar la metodología desde lo visual, lo auditivo y lo kinestésico. Y lamentablemente nuestros maestros, bueno, gracias a Dios se están ya entrenando un poquito más lo que es en estas metodologías para poder mantener al alumno despierto, entretenido. Qué bueno que se tocó aquel tema de la importancia de la curiosidad, de resaltar la curiosidad. Pero imposible llegar a esa área del cerebro que está en el área del hemisferio derecho, la curiosidad, si es que no los presentamos diferentes opciones a estos niños. Entonces, ahí es cuando la inteligencia artificial tiene su lugar, porque va a despertar la curiosidad para la ciencia, para la investigación, para el análisis, para la reflexión. Y esa es nuestra visión también como red de docentes, poder llegar a interactuar con el docente para que el docente pueda tener estas herramientas de la inteligencia artificial para el bien, que no van a desaparecer los maestros, porque no, como tú dijiste, es imposible que pueda un robot estar en la aula, en los colegios y en las universidades. De repente en otros aspectos sí. Entonces, hacemos un pedido primero para nosotros mismos, que podamos tener las TICs a la mano, pero muy integradas. Por eso el aprendizaje sistémico, holístico, constructivista, ontológico, y desde ahí vamos a lograr ese ser para un buen hacer y por supuesto lograr un buen tener. Y esa es la idea, formar seres humanos para la vida, seres humanos que puedan ser innovadores, creativos para un mundo mejor. Gracias.
Excelente, ¿verdad, mi querida Adi? Desafortunadamente hemos llegado al final de este maravilloso foro consciente. La verdad que yo sé que es un tema que da para seguir hablando y hablando horas y horas. Y yo sé que ustedes, sobre todo con esa pasión que le tienen a este tema, pues estarían muchísimo más. Sobre todo, ¿verdad, mi querida María Antonieta? Sí, pero bueno, yo muy feliz, ¿verdad? Y de estar acá, mi querida Adi, siempre muchísimas gracias por estar siempre aquí conmigo y siempre a la mano, juntas para seguir llevando esta hermosa organización y todas estas actividades maravillosas que estamos haciendo desde la Red Mundial de Conciencia. Amigos, amigas, ustedes que están ahí y los que más adelante puedan estar viendo esto en diferido, porque se quedará acá en nuestra página de Facebook, la Red Mundial de Conciencia, y también por nuestro canal de YouTube de la Red Mundial de Conciencia, que estamos pasándolo simultáneamente, se está transmitiendo. Ustedes, pues, si quieres verdaderamente hacer un cambio en la vida, si quieres ser parte de nuestra organización, comunícate con nosotros, visita nuestra página web www.redmundialdeconciencia.com y haz que no solo tu vida cambie, sino también la vida de los demás, porque recordemos que todos somos uno y que todos estamos conectados y que siempre, siempre trabajando desde el corazón, podemos enviar ese mensaje de conciencia y de amor al mundo para que el mundo sea un mundo mejor, el mundo que todos queremos. Y este foro consciente ha sido maravilloso. Mi querido Gustavo desde Venezuela, sé que Gustavo tiene pues mucho para contarnos, sobre todo en esta nueva red que se ha organizado, que ya se dio a la luz, que sé que es la red del docente, precisamente de la docencia, y nuestro querido Gustavo es el director, y también tenemos María Antonieta en el directorio. Y bueno, los felicito porque sé que van a hacer una labor extraordinaria. Gracias de veras a todos. Gracias, mi querido Roberto, desde el lugar que te has comunicado ahí para poder darnos tu mensaje al mundo como docente. A mi querido doctor Juan Carlos Romero, gracias. Siempre es un honor escucharte y pues es un placer para mí ser parte de esta organización y conocerlos a todos ustedes. Mi querida Adi, si tienes un mensaje para darles a todos y finalizar nuestro foro consciente. No, pues agradecer aquí a cada uno su experiencia, toda la información que pueden dar y sobre todo el que forman, ¿no? Se nota cada uno la pasión que tiene y que no son meramente pasadores de información, ¿no? Que no es como un staff. Yo siempre he dicho que no es una carrera de relevos la docencia, ¿no? Donde pasas la estafeta. Es más como aprender a andar en bicicleta, donde tú vas deteniendo al alumno, lo vas impulsando, pero finalmente lo empujas para que lo haga él mismo, ¿no? Entonces, se nota que lo hacen así y pues les agradezco muchísimo el haber estado aquí compartiendo con nosotros el día de hoy en el Foro Consciente. ¡Yay! Gracias, gracias, gracias. Un beso para todos, abrazos, bendiciones. Gracias y nos vemos próximamente. Tendremos muchas actividades en este mes y en este año, así que espero que nos acompañen. www.redmundialdeconciencia.com. Gracias. Bendiciones. Chao.